La porción que nos corresponde, estamos en Juan capítulo 20 y estamos viendo los versículos 24 al versículo 31, terminando este precioso capítulo. Primero me gustaría que recordemos por dónde hemos caminado estudiando el Evangelio de Juan. Y creo que en esta última parte de la muerte y resurrección de Cristo, cada uno de nosotros ha podido tener mayor conocimiento, y esto nos debería llevar a una mayor responsabilidad, a una consagración de cada uno de nosotros, sabiendo que no hay nada en nosotros que hubiera podido cautivar el corazón de Dios o pueda conseguir el favor de Dios, el amor de Dios o algo así, sino solamente por medio de Cristo. Así que creo que estamos como iglesia desafiados, viendo esta realidad, que necesitamos entregarnos de todo corazón al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Podamos leer la porción que nos corresponde, pero permítanme leer primeramente el versículo 30 y 31, parar un momento y luego de esto continuar desde el versículo 24 al 29. Yo tenía un apodo de chico y parece que se está manifestando aquí, que decía Sergio es Contreras. Entonces ahí, como buen Contreras, vamos a leer al revés esto y vamos a empezar al revés. El versículo 30 y 31 dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El apóstol Juan está mostrando la necesidad de que el Evangelio sea compartido como él lo está compartiendo. Cuando nosotros hemos estudiado una y otra vez respecto a la vida de Jesús y hemos empezado a compartir sobre su nacimiento, su persecución, su juicio, su muerte y resurrección y todo, algunos creyentes más o menos tendrían una posición como siempre lo mismo. Vemos nosotros como que la actitud de muchos creyentes es como que sí, esto lo sabía desde el principio, lo sabía desde la escuela dominical, es más, yo vengo para conocer muchas cosas nuevas, porque estoy siempre en lo mismo. Y la verdad es que, mala noticia para los que puedan pensar así o algún momento han pensado esto, porque el Evangelio va a ser repetido todo el tiempo hasta la venida de Jesucristo por las iglesias que tienen sana doctrina. ¿Cuántos dicen amén? Así que no vamos a poner el título, los 3 pasos para la prosperidad, los 5 pasos para el éxito, el grito santo y no sé qué, volteo o lo que sea. No vamos a compartir jamás, y Dios nos libre de tal herejía, alguna cosa para hacer sentir bien a la gente. Necesitamos rogarle a este mundo que se arrepienta y pueda tener salvación. Cuando dicen amén. Y este ruego viene acompañado del Evangelio, y Juan lo resume tan claramente. Versículo 30 y 31, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Por lo tanto, una y otra vez presentado el Evangelio frente a la vida de los incrédulos, debería poder traer fe en ellos a través de esta obra maravillosa de Dios como un don y salvación. Pero para cada uno de nosotros debería traer una fortaleza para seguir adelante, sabiendo que no hemos equivocado el camino. ¿Cuántos pueden decir amén? Podamos volver a esta escritura desde el versículo 24 y 29, la porción que nos corresponde, y dice: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viera en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estando otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás, llegó Jesús estando a las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío
y Dios mío. Jesús le dijo, ¿por qué me has visto, Tomás, creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Aquí comienza la escritura y dice el versículo 24, pero Tomás, uno de los 12 llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Hay un problema aquí que tenemos que tratar de solucionar. Y el problema es que a cada uno de nosotros pueden habernos puesto como un nombre que defina nuestra personalidad. A veces los errores grandes que hemos podido cometer también nos han sellado de por vida. Cuando alguien comparte de repente con algún amigo y le dice, pucha, ¿has visto el nuevo ministro? Y de repente la respuesta rápida es, sí. Le decíamos el vaguito, ¿no? Y obviamente no vamos a decir por qué, ¿no? Y se quedó con su nombre ahí, con su apodo, y como alguien que no puede ya superarse de lo que fue sobre él. Ahora, conocemos algunos que sí en la Biblia son famosos por lo mismo. Por ejemplo, cuando alguien dice, este es un traidor como Judas, ¿no? Y alguien decía, nadie va a ponerle jamás en la vida el nombre a su hijo Judas. ¿No? ¿Ven? Judaíto, ¿ven? O sea, no, jamás le van a poner su nombre. ¿Por qué? Porque aunque su nombre es precioso y el significado sigue siendo alabanza para Dios, un nombre tan precioso quedó con un concepto sobre sí mismo que es para toda la historia. Y todo el mundo puede decir, sí, es que actuó como un Judas o actuaste como un Judas en esta reunión y lo que sea. Y ahora cuando vemos a Tomás en escena, entonces todos nos acordamos. Ver para creer. Ver para creer. No seas incrédulo como Tomás. ¿Cierto? Pero seamos más justos en el contexto histórico de quién es Tomás. Y podamos ver por un momento el capítulo 11 del mismo Evangelio de Juan. Juan capítulo 11. Aquí la escena es la muerte de Lázaro. Lázaro ha muerto, Marta y María han ido donde el Señor le han mandado mensaje al Señor, Marta y María, de que su hermano ha muerto. Ahora, cuando el Señor Jesús se entera de que Lázaro estaba enfermo, todavía espera varios días y luego la noticia es que ha muerto, como si fuera un error de él no haber ido a resucitarlo, a salvarlo, a sanarlo. Pero vemos que la actitud de cada uno de ellos en realidad es acompañar al Señor. Veamos el versículo 7 y 8. Dice, luego después de esto dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuran los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Realmente estaban queriendo cuidar al maestro. Sabían que podían apedrearlo y que iba a morir apedreado, y no solamente eso, sino que también corrían peligro todos ellos. Pero veamos el versículo 16, y aquí en escena a Tomás. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Ahora, hay dos posibilidades que podemos manejar en este concepto. Algunos teólogos estarían de acuerdo en decir que Tomás valientemente dijo, vamos, si va a ser apedreado nuestro Señor, seamos muertos con él. Mucho valor. Otros estaban diciendo, bueno, si Lázaro ha muerto, vámonos y muramos con él, pero tiene poco sentido. Lo que sí tiene sentido es que volver al lugar donde habían sido perseguidos, volver al lugar donde habían pasado peligro y donde estaba condenado Jesús y definitivamente iba a morir, y morir apedreado, es que Tomás está tomando valor y alentando a los demás, diciéndole, si Jesús va a morir apedreado porque volver a Judea va a ser esto, entonces vamos todos y muramos con él. Y alguien diría en esta mañana, entonces diría, wow, ¿qué Tomás? ¿Qué Tomás? ¿Qué hombre de fe? Todo lo contrario en cómo hemos desarrollado un pensamiento donde Tomás es el incrédulo. Pero tenemos que tratar de hacer justicia y ver que nosotros mismos, puede ser, empezando por mí, que no hubiéramos dicho algo así como, ya, si va a morir, vamos detrás de él y muramos todos juntos.
Cada uno de los discípulos, cuando fue atrapado el Señor Jesús, huyeron juntamente con Tomás. Y huyeron. Y esto no es raro ni en tu vida ni en mi vida. Cada uno de nosotros hubiera tomado la misma decisión. El temor para nosotros realmente es como una alerta para ayudarnos a sobrevivir. Y aunque Dios nos hubiera hecho de esta manera, luego de esto, cada uno tuvo la fe y la fortaleza de Tomás como para dar su vida por el Evangelio y crecer de tal manera que no importó si tomaron su propia vida con tal de no dejar de predicar el Evangelio de Jesucristo. ¿Cuánto dicen amén? Vemos en la historia entonces esta realidad, pero es tan importante que el contexto de la Escritura nos pueda dar más luz y no la tradición. Porque la tradición dice claramente que Tomás era el incrédulo y punto, y ahí nos quedamos. Pero el contexto bíblico nos muestra que a pesar de que sí sucedió esto, Tomás era un hombre que amaba a Jesús y que estaba dispuesto también a dar su vida por él. Vamos a avanzar. Versículo 24, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo. Esto es el nombre en griego de Dídimo, es justamente para llamar a alguien gemelo, que alguien tiene su gemelo. Y Tomás es el nombre judío para llamar a alguien gemelo. Entonces, la relación simplemente nos lleva a entender que Tomás tenía un hermano gemelo, y no se nombra el tal hermano en la Biblia, pero no hay otra forma. Recordándonos a nuestro querido amigo mellizo, ¿no ve? Entonces, nadie le dice, hola Juan, hola Melli, ¿no ves? Es mellizo. Y de esta manera también le estaban nombrando a él. Tomás era aquel gemelo. En el versículo 25 dice, le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiera mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Acordémonos que versículos antes, el Señor Jesús se le aparece a todos los discípulos. ¿Y qué es lo que dice el Señor? Miren mis manos, miren mis heridas. Vamos a los versículos anteriores. Entonces, el versículo 19 dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Versículo 20, y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Recordemos que cuando los hombres que estaban, los discípulos estaban caminando hacia Emaús, se encuentran con Jesús y tampoco le... Pero ahora el Señor llega y les dice, vean mis heridas. Entonces, viendo sus heridas, ¿qué hacen los discípulos? Creen en Él, creen que es Él y se regocijan. Otra vez quiero que pensemos por un momento. La posición de Tomás era exactamente lo que habían vivido ellos. Ellos habían tenido la oportunidad, todos ellos, de ver las heridas en sus manos y su costado. Y lo que Tomás estaba exigiendo es, yo no voy a creer si no veo lo que ustedes vieron. Podríamos decirlo de esa manera. Entonces creo que si juzgamos a solo Tomás como aquel que no estaba creyendo, yo creo que los demás no tuvieron oportunidad de dudar. Ahí estaba el Señor con ellos. Versículo 25, una vez más, le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. ¿Está mal que Tomás pueda tener esta posición? Si nosotros entonces tenemos una posición de decir, ¿sabes qué? No creo, tienes que demostrarlo, ¿está mal? ¿Qué les parece si yo me pongo a predicar y les digo, hermanos, ¿saben qué? La palabra del Señor dice que uno orando de rodillas y al amanecer solamente puede de esta manera tener una comunión con el Señor. Si yo les puedo decir a alguno de ustedes que
solamente la oración sirve de madrugada, para empezar, obviamente es un error. Si nosotros podemos entender este concepto y decir, bueno, está mal que alguien le diga al pastor, pastor, no te creo. Mostrame en las escrituras que diga esto. Por favor, pastor, yo te amo, te quiero, todo lo que quieras, pero demostrame aquí en las escrituras que realmente solo sirve la oración de madrugada. ¿Estaría mal? Y la respuesta es que no. Estaría en lo correcto. Maldito el hombre que confía en el hombre. No puede haber un predicador que esté predicando y no sea juzgado respecto a la predicación de las escrituras. Porque si nosotros tomamos todo lo que nos dan como un pastor que está enseñando una y otra vez en la iglesia y lo tomamos por cierto, podemos estar camino al infierno juntamente con ellos. Pero si realmente escudriñamos lo que se nos enseña y ponemos en duda hasta no verlos en las escrituras, entonces no tenemos certeza de dónde vamos. ¿Cuánto dicen amén? Así que aquí Tomás para mí sigue siendo alguien que está desafiando nuestra vida. Yo he escuchado por muchos años en medio de las herejías que he vivido muy joven, donde la gente decía, no, el pastor ha dicho. Y alguien le decía, no, pero la Biblia dice otra cosa. No, el pastor ha dicho y es suficiente. Peor todavía, pastor, ¿sabe qué? Estoy saliendo con este chico. No, el Señor me ha dicho que no. Y la gente, allá, el pastor ha dicho que no. Juanito, no puedo salir contigo porque el Señor le ha revelado al pastor que no. Pero le ha dicho a su hijo sí. ¿No? O sea, alguna cosa por el estilo donde hay una manipulación como si Dios estaría dando a un hombre tanto poder sobre las vidas, que es falso. Y las iglesias heréticas por todas partes viven esto porque la iglesia no duda. Porque la iglesia no pone en cuestionamiento lo que el pastor está enseñando o el predicador invitado está enseñando. Y lo triste es que mucho de esto tiene que ver con flojera. Lo triste es que mucho de esto tiene que ver con flojera. Queremos un evangelio tan fácil que no nos lleva a estudiar la palabra. Queremos un evangelio tan fácil que el pastor sabe. El pastor sabe. Y si se equivoca, estamos fregados todos porque no vamos a saberlo sin dudar, sin escudriñar las escrituras. Me acuerdo que en La Paz teníamos un papelito, creo, no sé si lo siguen repartiendo, no vi en este viaje. Pero en este viaje, en el pasado teníamos este papelito que decía cita del día, observaciones, anotaciones, y abajo decía maldito el hombre que confía en el hombre, para que toda la iglesia anote todo lo que predico. Entonces, más de una persona me decía, pastor, tú estás loco, creo. Y decía, ¿por qué? ¿No quieres que confiemos en ti? No, le digo, no quiero que confíen en mí. Sobre la palabra no quiero que confíen en mí. En la amistad, en el amor que tenemos, en la consejería, aún cuántas cosas yo conozco secretas de todo el mundo, por decirlo así, claro que quiero que confíes en mí. Claro que quiero ayudarte, quiero estar cerca tuyo. Pero respecto a la predicación de la palabra, no quiero que confíes en mí. Entonces Tomás está haciendo lo correcto. Está diciendo, un ratito, que resucitó Jesús, que el Maestro resucitó, se presentó ante ustedes. Un momento. Yo sigo a Jesús, yo amo a Jesús, Él es mi Salvador, pero si no lo veo a Él mismo y veo que está con sus heridas, entonces no quiero seguirle, porque puede ser un engaño. No sé si puede llamarse, una ilusión colectiva, pero si vieron todos ustedes esto y yo no lo he visto, no lo voy a creer. Qué bueno sería para cada uno de los creyentes vivir de esa manera. Oh, si el pastor ha dicho esto, lo estudiemos, como los de Berea, que sabemos que eran más nobles. ¿Por qué? Porque escudriñaban las escrituras después de que la escucharan predicada. ¿Cuántos dicen amén? Oh Dios. Iglesia, Dios te dé lo mismo y a mí también lo mismo. ¿Saben qué? No saben cómo me gusta haber madurado por fin. Mi esposa dice que todavía no, pero bueno, digamos que yo digo que sí. Porque antes, y le contaba eso a Osmar, yo me sentía un pecador
si la prédica que daba había podido escuchar a otros predicadores y enriquecerme, yo me sentía un pecador. Yo tenía que tomar mi Biblia, estar estudiando y al terminar todo mi estudio y estudiar por donde pueda, diccionarios, esto, el otro, el Vine, todo lo que pueda, y después decir, bueno, a ver, ¿y qué dice otro autor? Y recién podía ver un libro de comentarios. Y cuando terminaba de leer los comentarios, entonces ya estaba lista la prédica. ¿Saben qué es eso? Soberbia. Porque creía que yo era el hombre de la película. Les aseguro que era mi responsabilidad para la iglesia. Pero cuando empecé a escuchar a otros predicadores, por fin, constantemente, y dije, wow, oye, Piper nombró a MacArthur, Piper nombró a Hendrickson, y es que estudian. Estos no estudian nada, porque repiten todo lo que han dicho otros. Es mi concepto, así. Y después me di cuenta, no, el necio soy yo. El necio soy yo que no estoy aprendiendo más de otros. Y que tengo que tomar esos recursos y crecer yo mismo con otros que han crecido con otros aún. Pero ¿qué les parece si de ahí en adelante mi ídolo oficial, R.C. Sproul, o sea, comillas, ¿no?, es la voz de Dios para mi vida? Y si me quedo ahí, estoy pecando contra Dios, porque estoy confiando en el nombre y no en la palabra del Señor. Necesito ser fiel al Señor y a su palabra, y para eso necesito estudiar las Escrituras yo. Y si estudio yo, entonces voy a decir, sí, el pastor dijo que el hereje de Cash Luna es un hereje, sí, me consta, aquí dice la palabra, que no te juntes con aquellos que hacen de la piedad una fuente de ganancia. Apártate de los tales, porque el amor al dinero es el principio de todos los males. Pero no porque dijo el pastor, sino porque confirmamos que las Escrituras dicen eso. ¿Cuánto dicen amén? Si Tomás escucharía, estaría feliz, ¿no? Volvamos al versículo 26 ahora. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando a las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Este concepto de 8 días es importante verlo, que la práctica para los judíos era tomar en cuenta el día presente y los días continuos, los que continuaban. Entonces, estaba diciendo, domingo se reunieron, y ahí el Señor apareció a los discípulos, y ahora el siguiente domingo, 1, 2, 3, 4, el siguiente domingo estaban reunidos ahí, cada uno de ellos, y por esta vez, yo creo que podemos ver la omnisciencia de Jesús. La omnisciencia es un atributo que solamente el Creador, Dios, tiene, la omnisciencia. ¿Por qué? Porque Él sabía exactamente qué es lo que había dicho Tomás y qué deseaba Tomás. ¿Qué es lo que deseaba Tomás? Ver sus heridas, poner sus dedos ahí, poner su mano en la llaga. Eso es lo que quería Tomás, y el Señor Jesús lo sabía. Alguien me decía, no, lo que pasa es que Jesús estaba en chismes. No, creo que no estaba en chismes, sino en verdad, Él lo sabía. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Y sabiendo esto, el Señor entonces se reúne con ellos 8 días después y saluda, paz a vosotros, como saluda todo judío. Versículo 27. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Aquí la oportunidad que le está dando a él es afirmar su fe. Es afirmar su fe. ¿Ustedes creen que Jesús, después de haberlo visto en acción a Tomás, diciendo, vamos con Jesús y muramos con él, volvamos donde Lázaro y muramos con él, ¿ustedes creen que Jesús estaba dudando de la fe de Tomás? Los demás también podían haber dudado en todo sentido. Cuando se enteraron lo que las mujeres le dijeron, que había resucitado Jesús y que su cuerpo no estaba ahí, ¿qué hicieron? Sí, te creemos, les creemos, chicas, estupendo, súper. No, fueron corriendo a confirmar lo que había pasado. ¿O les creyeron a ellas?
No dijeron, sí, ya está, perfecto, listo, ok, el Señor ha resucitado. Las chicas dicen, no, sino que fueron corriendo a la tumba y vieron ahí la tumba vacía. Y a pesar de eso, seguro que algunos todavía tenían duda. Algunos tenían duda, como tú y como yo, que algún momento viene la duda a nosotros. ¿Estaré haciendo lo correcto? ¿Estaré siguiendo el camino correcto? ¿Será que realmente la muerte de Cristo tiene que ver conmigo? ¿Será que realmente Él ha tomado mi vida y me ha llamado a perdón siendo yo un pecador como soy? Y en medio de la duda que ellos tenían, una vez más aparece el Señor y le dice a Tomás que pueda hacer lo que él quería, tocar sus heridas, poner su dedo y su mano en la llaga. No hay otra cosa más preciosa que esa paciencia y amor por el Señor, por nuestras vidas de parte del Señor. ¿Qué es lo que pudiera haber dicho el Señor cuando aparece por primera vez ahí con los discípulos? ¿Por qué me abandonaron? ¿No era que me amaban? Me toman preso y ustedes desaparecen. Pedro dijo, mi vida pondré por ti. Y terminó negándole. Y cuando el Señor llamó a los discípulos a reunión, dijo que les reúnan a todos y a Pedro. ¿Se acuerdan esa enseñanza? Y a Pedro. ¡Qué maravilloso! Y no se olvidan del que negó. ¿Y qué pasaba con los demás? Ni siquiera estaban presentes para negarle. Solo Pedro estaba tan cerca para negarle, los demás no estaban cerca. Y el maravilloso Señor, en vez de reclamarles en su primera aparición con ellos, les da paz. Les muestra para que crean sus heridas, para que confirmen que no era un espectro, que no era un espíritu ahí, sino que es el mismo Cristo. Y ahora hace lo mismo con Tomás. Ven, Tomás, ¿estás dudando? Puedes creer. Si alguien me llama, díganle que no estoy. El Señor está haciendo una obra similar contigo y conmigo constantemente. ¿Cuántas veces tú has podido estar mal? ¿Cuántas veces aún tu pecado te ha convencido de que ya no debes seguir en el camino? ¿Cuántas veces tú mismo te has desechado, tú misma te has desechado para Cristo? Y el Señor una vez más ha venido y se ha revelado a tu vida a través de su Espíritu. ¿Cuándo dicen amén? ¿No es así tu testimonio? ¿No es así mi testimonio? ¿Es real para tu vida? Porque si es real para tu vida, entonces estamos viendo al mismo autor de la fe y consumador de la fe en acción, como contigo, como con Tomás. Y esa es su bondad y esa es su misericordia por ti y por mí. Que aún a pesar de que tú puedas desecharte, el Señor te vuelve a mostrar su amor. A pesar de que las obras que has hecho, las obras que yo he hecho, le estaban negando. Le estaban negando. Cada vez que aún tú has podido vivir como no deberías vivir, estabas simplemente haciendo la obra de los incrédulos. Los incrédulos por su incredulidad son condenados. Puede haber pecado tanto o más que otro, pero por su incredulidad son condenados. ¿Por qué tú no y por qué yo no? Porque Él te vio antes de la fundación del mundo y te eligió para Él y no te va a perder. ¿Cuántos dicen amén? Y su amor una y otra vez sigue constante en tu vida y Él se revela a ti. ¿Cuántos han sentido como que el Señor no los quiere perder? ¿Cuántos han sentido que a pesar de todo el Señor los vuelve a atraer? Su amor es así. Tomás no es la excepción, ni tú tampoco. La reacción que tiene Tomás en el versículo 28, dice: entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Esta palabra de
Dios. Es la misma palabra que se utiliza en el Antiguo Testamento para referirse a Jehová. Cuando Tomás confirma que es su Señor, entonces le dice, Dios mío. Si algún judío que no se había acercado al Evangelio, que no se había acercado a Cristo, podía escuchar esto, lo hubiera apedreado a Tomás, porque le está diciendo a Jesucristo, tú eres Dios. La Escritura no dice si él se acercó a tocar realmente sus heridas o poner su mano en el costado. La Escritura no nos dice que lo hizo. Pero sea que lo hubiera hecho o no lo hubiera hecho, para él fue suficiente la manifestación del Señor para reconocer que era su Señor y su Dios. El versículo con el que vamos a terminar debería llevarnos también a meditar en nuestra propia vida. Porque aquí estamos nosotros nombrados. El versículo 29 dice, Jesús le dijo, ¿por qué me has visto, Tomás, creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Jesús le dijo, ¿por qué me has visto, Tomás, creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Todos eran bienaventurados, ¿por qué? Porque le vieron y creyeron, no solamente Tomás. Un pastor decía como simplemente Tomás no estaba en la congre el domingo y se la perdió. Y el Señor le dio la oportunidad el siguiente domingo. Y el pastor decía, así que no se la pierdan, estén congregados el domingo. Pero en realidad todos ellos tuvieron la misma experiencia y la misma oportunidad. El Señor a todos se manifestó, todos vieron sus heridas, todos vieron aún el costado y creyeron. Pero aquí hay un tema que es importante. Bienaventurados aquellos que sin ver creen. ¿Por qué? Porque todos los que le habían visto y habían creído ya eran bienaventurados. ¿Qué es bienaventurado? Más que felices. ¿Por qué? Porque si la incredulidad trae condenación eterna, el creer trae salvación. Como habíamos leído aquí en los versículos finales que leí al revés al principio, dice, versículo 31, pero estas palabras se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Así que bienaventurados aquellos que viéndole creyeron. Pero aquí estás tú y yo, una vez más digo. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. El Evangelio es predicado para que podamos creer en el Señor Jesús. Así que por generaciones y generaciones, los demás no vimos a Jesús, pero creímos. ¿Cuántos dicen amén? Ellos caminaron con Él, 3 años caminando con Él y creyeron. Ellos vieron su resurrección, vieron a Jesús mismo en persona con sus heridas y creyeron. Y por generaciones y generaciones hemos podido creer sin ver, bienaventurados nosotros. Pero no solamente esto, sino que hasta el día de hoy la gente está dispuesta a morir por aquel que no vieron, pero creyeron. Así que estamos viviendo ese privilegio maravilloso de más que felices por causa de creer en aquel que no vemos. Pero quiero decir una cosa más para terminar. Cuando vemos Efesios, nos dice que aún ese creer no viene de nosotros. Sigue siendo un regalo del Señor. Sigue siendo un don de Dios el que tú creas y yo creo. Por eso aún no es necesario que lo hubieras visto y hoy día le creas. No ha sido necesario verle, porque la fe que vino de Dios como un don perfecto. Demos gloria al Señor. Por ese don maravilloso, demos gloria al Señor. Porque escudriñamos las Escrituras
y confirmamos la verdad. Demos gloria al Señor porque Él ha permitido que así como Tomás, nosotros también estemos aprobados por Dios por dudar de muchas cosas en la fe. Porque una vez más digo, no tenemos una fe ciega. Tenemos una fe histórica. Tenemos una fe escritural. Tenemos testimonio real de nuestro Salvador. Ponte de pie y podamos orar. Señor amado, eres tu Dios. Nos rendimos delante de ti, Señor. Padre, aquellos que fuimos incrédulos, camino a toda condenación, Señor. Pero tu amor fue mayor, Dios. Y aún una y otra vez te has revelado a nuestras vidas, porque no nos quieres perder. Señor amado Dios, tu gracia es mayor. Nos gozamos, Señor bendito Dios, Padre, en esta obra. Y te pedimos perdón por no escudriñando tu palabra, Señor. Por aún, Señor bendito Dios, confiar en los hombres que nos predican. O dedicarnos a escuchar, Señor, en el internet sin dudar lo que se enseña. Padre, que no haya, Señor, flojera en nuestra vida, Señor, en tu obra. Que no hagamos tu obra indolentemente, dice la Escritura. Que cada uno de nosotros, Señor, empiece a crear hábitos en su vida, para que su Biblia esté llena, Señor, de colores, resaltando una y otra cosa que tú dices. Que tenga anotaciones alrededor suyo, Señor. Porque en verdad pasamos tiempo delante de tu presencia, aferrados a tu palabra. ¿Cuántos dicen amén? Habla con el Señor en tus palabras mientras tanto cantamos a Él.